Buenas noches, queridos estudiantes. Hoy partimos con la tercera unidad de la clase de la asignatura y que básicamente ya entramos en materia propiamente tal a lo que llamamos psicología del trabajo. Recuerden que esta asignatura se llama psicología social y del trabajo y ahora vamos a entrar efectivamente a cómo el trabajo, o más bien dicho, cómo la psicología va dando nuevas pistas para entender el mundo del trabajo, ya que la idea de trabajo es bastante más antigua que la psicología. Como vimos en la primera clase, la psicología parte a finales del siglo XIX, estamos hablando del 1850, 1860, con una idea bien cientificista, y después va evolucionando, va cambiando, va integrando ideas, sale de la clínica, los experimentos de Levin, partimos del liderazgo, partimos hablando por primera vez de un tema mucho más social. Ya con Bandura se cambia el paradigma más que podríamos decir más de psicología conductista, pasamos al cognitivismo y ya una psicología social clásica y empiezan los grandes aportes que vimos en la primera unidad con sus defectos que vimos en la segunda unidad. Pero eso ha influido en cómo entendemos el mundo del trabajo. Pero para poder llegar a esa parte, esta probablemente sea la clase más larga, y disculpas de antemano, pero va a ser porque vamos a dar todo el contexto de las distintas concepciones de trabajo. O sea, les voy a hacer un spoiler o un mega resumen, o un micro resumen más bien dicho, del libro de Martin Hoppenheim. Como no sé si todavía no han decidido si lo van a leer o no, todavía no sé cómo manejarme ahí, así que les voy a hacer un pequeño micro resumen y entender que la idea de trabajo y bienestar, del estar bien, se viene discutiendo hace tiempo, no es algo producto de que la psicología se preocupó de eso. Ya venía con anterioridad, lo hablaron grandes pensadores, el estado de los esclavos, del trabajo del siervo, hasta, qué sé yo, Marx y Hegel con el tema de la alienación. Entonces, hay toda una profundidad del tema que la psicología después toma, en algunas cosas se apropia, otras las descarta, y ahí vamos a ir viendo a grosso modo cómo la idea del trabajo va evolucionando hasta conectarlo con el mundo del desarrollo del trabajo y con el trabajo moderno, podríamos decir, con el Fordismo. Así que vamos a partir compartiendo pantalla. Esta es la presentación, psicología social del y en el trabajo, porque decimos sociología, psicología del trabajo, no hay una psicología del trabajo, es en el trabajo, es como las subjetividades que nosotros tenemos se integran a este espacio laboral donde supuestamente nosotros debemos desarrollar nuestra vida, o parte importante de nuestra vida. Por tanto, vamos a ver las distintas concepciones del trabajo, lo que dice el subtítulo, cómo vamos a llegar a la idea de Fordismo y sobre todo a la subjetividad capitalista. Y ahí vamos a hacer varios paréntesis o varios elementos porque eso es lo que quiero que se queden al final de esta clase, o sea, que entiendan la idea de Fordismo y la subjetividad que se forma a partir del capitalismo. Y solo a modo introductorio, la idea de trabajo, como dije, tiene muchas concepciones, vamos a hacer un barrido del libro de Hoppenheim, pero parte de la mera descripción de, cuando uno habla de trabajo puede pensar desde la mera descripción de labores, abogado, trabajador, enfermera, doctora, mecánico, chef, ciertas situaciones sociales. La segunda imagen que muestra una pobre persona con 20.000 cosas que hacer, que normalmente el estrés, la ansiedad, el trabajo como elemento alienante, que en verdad vivo para trabajar, en verdad de trabajo trabajo para vivir. Entonces, como esa idea de que el trabajo en verdad es un lugar desagradable donde yo no me desarrollo y simplemente gano dinero para poder hacer otras cosas, hasta llegar a otras visiones que plantean que el trabajo idealmente sería el lugar donde nosotros podemos desarrollar nuestras potencialidades y habilidades al máximo y donde podemos ser felices. Entonces, todas esas concepciones, todas esas miradas, todo ese gran
extremo, desde el lugar el peor, el trabajo implica lo peor en el universo, hasta el trabajo implica lo mejor, o esa mirada donde yo debiese apuntar, están y han nacido las distintas concepciones históricas del trabajo. Entonces, vamos a ver esas concepciones. El libro de Oppenheim tiene 8, o tiene, sí, tiene 8, ¿no? Y parte con los griegos occidentales, los chinos, los egipcios, los sumerios, existían antes, tuvieron definición de trabajo, pero en Occidente, como unos desgraciados en ese sentido, ellos no existen. Los que valen son los griegos. Por alguna razón nosotros decimos que nuestra sociedad parte con los griegos, más allá que parte con los sumerios, y los chinos en el 5000 a.C. ya tenían una civilización en algunos aspectos mucho más avanzada que la de los griegos, pero aquí es así como se cuenta la historia en Occidente, lamentablemente, y Martin Oppenheim no se puede salir de esas concepciones clásicas. Y en la Grecia antigua se plantea que están los ciudadanos griegos, una persona que tiene plata, terreno, ojo, iba a la guerra. O sea, si tú eras un ciudadano, por ejemplo, de Atenas, tú ibas a la guerra porque ibas a defender tu tierra, tu libertad, tu territorio, tu posibilidad de pensamiento, y el no ser un esclavo. Los espartanos lo mismo, Tebas lo mismo, Creta lo mismo. O sea, el ciudadano era alguien que tenía plata, que se dedicaba a pensar, pero también iba a defender la ciudad. No, los esclavos no iban a pelear la guerra, eran los ciudadanos. O sea, esos eran los que valían. Entonces, los ciudadanos se dedican a pensar. Pero hay trabajos que son desagradables que hacer. ¿Quiénes están los esclavos? Hacemos la guerra, conquistamos, arrasamos parte de los pueblos que rodean las otras polis, nos robamos su población y ellos hacen el trabajo manual que nosotros no queremos hacer. Y por tanto, ahí parte la idea de que hay buenos trabajos, el pensar. Malos trabajos, los trabajos manuales que hacen los esclavos. Es una concepción de la Grecia antigua que hasta el día de hoy se mantiene. O sea, están, por algo usted en la universidad, yo estudié en la universidad, se supone que si uno llega a la universidad va a tener un mejor trabajo, va a poder hacer más cosas de las que uno quiere, va a ganar más dinero frente a la gente que lamentablemente no tiene educación universitaria, que se supone que van a tener un peor trabajo, no van a poder elegir lo que van a hacer y te van a tener peores sueldos. Esa idea se mantiene hasta el día de hoy, es una concepción que inventaron los griegos, las personas se dedican a pensar, los ciudadanos se dedican a pensar, el resto de las cosas lo hacen los esclavos. Por tanto, el trabajo manual se desvaloriza. De hecho, para los griegos en particular, ese era el trabajo, porque pensar no era un trabajo, era un placer, era el ocio. Por eso se llama ocio. Los griegos hablaban del espacio de ocio y el espacio de pensar. También aquí se enreda un poco Oppenheim, no es tan claro porque no hay tantas fuentes, y habla de otros conceptos de trabajo, y ahí pone a los romanos, a los caldeos, a los hebreos, a los cristianos, a todos los pueblos antiguos, pre-edad media, por así decirlo, que hubo en esa época. Y hay dos elementos principales. Van cambiando en cada una de estas sociedades, pero podríamos decir para los hebreos o los caldeos también, son dos pueblos distintos, no lo estoy integrando en un mismo pueblo. El trabajo manual es importante en la estructura de vida comunitaria. Cuando uno habla del patriarcado, aquí la idea del pater familis de los romanos o del patriarca que aparece en la Biblia del pueblo hebreo, que nosotros vamos a conocer como judíos en la actualidad, pero en los hebreos, es el trabajo manual, el trabajar, el levantarse, el arar su propio campo, y con toda la concepción religiosa que había en el Antiguo Testamento, que es yo aro la tierra, planto, aro la tierra, que es una tierra que me dio el Señor, bueno, Jehová era para ellos, que la tierra logro producir gracia, su cariño. O sea, la idea, voy a poner una visión masculina ochentera, el hombre que, el MacGyver que con un destornillador y una llave de mano es capaz de arreglar todos los desperfectos de la casa, de que un hombre así, pecho peludo, como
de los 60, 70, esa representación masculina de que en la casa el hombre sí tiene actividades, pero son arreglar cosas. La mujer la mantiene limpia, pero el hombre la arregla, o sea, arregla los enchufes, arregla las llaves, es capaz de limpiar el patio, saca las hojas, qué sé yo, todas esas actividades hogareñas que implican fuerza y habilidades manuales. Porque el trabajo del hombre así, del hombre entendiéndolo como concepción de esas sociedades que se han mantenido hasta el día de hoy, es ese hombre que puede arreglar todo, es un hombre que no es capaz de cambiar el enchufe y que tiene que cambiar y tiene que llamar a un maestro para que cambie el enchufe, es un hombre que, por decirlo así, en esas concepciones machistas, no tiene la potencia masculina suficiente, un hombre, eso lo resuelve. Y claro, en estas estructuras familiares, o sea, está el pater family, el hombre tenía hijos, y entre más hijos mejor, porque esos hijos iban a tener más hijos y todos esos hijos iban a trabajar para él, iban a trabajar más la tierra, iban a tener más recursos y así se iban a ser más ricos. Entonces, el trabajo manual está muy bien valorado, sobre todo el trabajo de artesanía. Entre más especializado era ese trabajo manual, más valor tenía. Y también hablamos de la estratificación social, que esto tiene que ver más con los romanos. O sea, las sociedades que están, qué sé yo, los arquitectos, más que los masones, ¿cómo se llama esto? Los albañiles, eso me refería. Los masones, no estoy usando una palabra francesa. Los albañiles con su especialidad en la construcción, entonces estaban los trabajadores especializados en la construcción, que eran muy valorados en esa época, ojo. No era como ahora, como el maestro de la constru, no, era el albañil, el tipo que te podía hacer una casa en un trabajador extremado y que no se te derrumbara en la cabeza, si no existían los métodos de construcción modernos. Y eran capaces de hacerte palacios gigantescos con, qué sé yo, con los pilares griegos, los pilares romanos, sin clavos, sin máquinas de cortar, automática, o sea, todo al ojo, con medida. Ojo, eran geniales, eran muy valorados. Un agricultor experto capaz de mantener olivos también era muy valorado. Un alfarero, y esos tenían distintos niveles dependiendo de la sociedad en los estratos sociales. O sea, el trabajo me determinaba el estrato social y ser un albañil, ojo, era, no te voy a decir que era lo mismo que un negociante o un senador del Imperio Romano, pero no era un pobre, era una persona que no existía en esa época la idea de clases sociales, eso es marxista, es más marxista, pero estaban bien, estaban en una sociedad, eran valorados, lo mismo el herrero, el que hacía la armadura, la arma, no, un trabajador altamente calificado, al que se le pagaba mucho y vivía tranquilo, nadie lo molestaba, y si venía, qué sé yo, una invasión de otro pueblo y los conquistaba, a él no le iban a hacer nada porque el otro pueblo también necesita herreros, o sea, el trabajo manual especializado era muy valorado. Y eso producía estratos sociales, cosas que ya esa como la idea del hombre, los 80, 70, que es capaz de arreglar todo en la casa y que uno hasta bromea ahora con eso, sigue existiendo. Y la idea de la estructura social del trabajo, hay trabajos más valorados que otros, o sea, ustedes están estudiando algo del área social, yo también estudié algo del área social y les aseguro que no es tan valorado como los ingenieros comerciales, que es la talla acá en Chile, o como se valora a los médicos o a los abogados. Los trabajos te van poniendo en una estructura social a partir de los ingresos y del que eso produce. Ya llegamos a la Edad Media, salimos a los romanos, y aquí la religión es la que manda. Y en Occidente, Europa, básicamente, recuerden, Latinoamérica, nosotros diremos que somos occidentales, los europeos miran y levantan una ceja. ¿Qué? Se preguntan ellos. La religión era lo más importante, cristianismo, papa, por tanto había un mandato divino. Y el mandato divino decía que si tú naciste siervo es porque Dios quiere que seas siervo en la tierra, así que tienes que ser el mejor siervo posible. Opus Dei puro y duro aquí. Si si Dios dijo que tú fueras señor feudal, tienes que ser el mejor señor feudal posible. Si tú tienes que ser comerciante, naciste en una familia de comerciantes porque Dios te quiso poner ahí, ese es tu lugar en el mundo y tú tienes que trabajar ahí. Y entre más trabajo, y lo hago respetando las normas de la iglesia, o sea, si soy comerciante no puedo ser usurero, si soy agricultor no puedo ser flojo, si soy señor feudal no puedo ser ni lujurioso ni gulien, la gula, estoy hablando de los 7 pecados capitales por si acaso, si soy rey no puedo tener ira y así, la templanza y todo eso.
las virtudes principales, logro mi expiación, porque acá nosotros venimos a sufrir para ganarnos nuestro puesto en el cielo. Y acá todo es en relación a la estratificación social. O sea, nosotros, el que es siervo va a morir siervo, el que es comerciante va a morir comerciante, el que es señor feudal va a morir señor feudal y el que es rey va a morir rey. No, aquí no, nada de que si yo trabajo mucho puedo alcanzar más cosas, no, Pamplina. Aquí Dios nos puso aquí y aquí trabajamos. Y acá nace otra idea que también es muy común de nuestra visión de trabajo. Recuerden, estas visiones han afectado toda nuestra trayectoria, van sumándose a las que existen, y que tiene que ver con que el trabajo no es agradable. Muchos de nosotros, qué sé yo, yo sé que algunos de ustedes pueden trabajar en Uber. Por lo menos en el año pasado tenía chiquillos que eran Uber, que eran repartidores Uber. Y cuando conversábamos, me planteaban que ninguno de ellos consideraba que ser Uber era exactamente un lugar para alcanzar grados altos de desarrollo moral o personal, sino que trabajaban porque necesitaban el dinero y si pudieran elegir otro trabajo con esa flexibilidad de horario, lo harían. Por tanto, la idea de que el trabajo es un ámbito desagradable pero necesario viene desde la Edad Media, aunque parezca muy raro, pero viene desde ahí y se ha mantenido hasta el día de hoy en muchos aspectos. Después llegamos al Renacimiento, Italia, la idea de romántica, la carabela, que va y viaja a lugares exóticos, trae cosas exóticas y genera dinero, a eso le llamamos mercantilismo, mercaderes, y ahí nace la idea que hasta el día de hoy la derecha política utiliza como mantra, el emprendimiento. O sea, esto nace en Italia en el Renacimiento. No es una idea actual que se le haya ocurrido a la derecha. El emprendedor es una idea italiana, y no solo italiana, qué sé yo, en el mar Báltico, los holandeses, bueno, en este tiempo no existía Holanda, pero los Países Bajos con Alemania, Suecia, comerciaban, lo mismo Inglaterra, o sea, la idea de comercio exterior, traer bienes de un lado que son muy baratos a otro lado donde se venden muy caros y de otro lado abrir un mar infectado de piratas en una cáscara de nuez, porque eso era lo barroco antiguo, una cáscara de nuez, te agarra una tormenta, adiós, muere, me gasto toda la plata que tengo y la que debo, traigo y gano, estoy rompiendo con mi posición social. Por eso la derecha plantea tanto el emprendimiento. Lo que necesita Chile son emprendedores. Porque si yo emprendo, genero riqueza, y si genero riqueza salgo de la pobreza y así los pobres dejan de ser pobres porque quieren serlo, sino que tienen el valor para arriesgarse y lograr alto grado de riqueza. Y aquí, y es muy interesante, la idea de medios y fines. El trabajo siempre se vio como algo separado de la finalidad que quería lograr. O sea, yo trabajaba para, bueno, los trabajos esclavos de Grecia trabajaban porque eran esclavos, no fueran esclavos no trabajarían, si siguieran siendo ciudadanos. Lo, trabajaba para contentar a Dios, trabajaba para poder comer, trabajaba para producir, pero no era porque yo quisiera, o no era porque me iba a desarrollar como persona. De hecho, los griegos lo plantean tan radicalmente que no, el trabajo no te desarrolla, tú tienes que pensar, dedicarte al ocio, no digo pasarlo bien, al pensamiento, a cosas mucho más nobles. El trabajo, hacer una jarrita, no tiene, no tiene ningún sentido para los griegos, no así en otras sociedades, por supuesto. Entonces aquí pasa la idea, yo trabajo porque la única forma, por así decirlo, de cambiar mi suerte, el emprendedor, el mercader, es trabajando. O sea, si yo no trabajo, si yo no me arriesgo, no atravieso el mar, no voy por vía en caravana desde China hasta Europa, no voy a poder cambiar mi suerte. Y aquí el trabajo pasa a ser lo mismo, ya no pasa a ser un medio, es un fin en sí mismo, el trabajar como parte de mi desarrollo personal. Ojo, algo que nos parece obvio, la idea de alcanzar, parece que me quedé pegado, espero que no haya quedado pegado el video, si no lo repito. La idea de que el trabajo me permite el desarrollo personal tiene que ver con una idea del renacimiento. No es nueva, no es actual, ni tampoco tan antigua, para que lo tengamos claro.
Después la ética protestante. Este es un temazo. Yo le dedicaría solo una clase si tuviera. De hecho, hay estudios que plantean. A ver, ¿por qué? Porque el libro más famoso de uno de los sociólogos más famosos de la historia plantea la ética protestante del trabajo como tema central, y eso quiere explicar por qué la Europa, todo lo que es Alemania e Inglaterra, se desarrollan tan superiormente en relación al resto de Europa. En cambio, hay estudios muy actuales que plantean que Alemania tenía lugares, por ejemplo, muy católicos y lugares muy protestantes y se desarrollaron de la misma manera, pero es una discusión muy interesante. Pero claro, aquí vamos a lo que plantea el libro, vamos a lo que normalmente se conoce aquí. Y la ética protestante plantea el libre albedrío, o sea, Dios, el gran regalo que nos dio Dios no son las posiciones sociales, el mandato divino, nada, es libertad. Nosotros somos libres de hacer la tontera que queramos. Básicamente eso. Si lo hacemos mal, vamos directo al infierno. Si lo hacemos bien, vamos directo al cielo. Por tanto, yo soy responsable de mí mismo. La idea de responsabilidad individual aparece acá. Para nosotros nos parece inconcebible. No lo logramos entender, pero hasta el Renacimiento, la responsabilidad, ya en el Renacimiento se empieza a romper un poco, pero en la Edad Media, la idea de responsabilidad personal no existe. Es responsabilidad comunal, de la comunidad, de la familia, de la family, el pater family, que también abarca la familia extensa, o los matrimonios políticos. Aquí la responsabilidad pasa a ser individual. Yo soy responsable de mi propia vida. Para nosotros es obvio. Pero esto no existió hasta Lutero y Calvino. Hasta antes de eso, el hacerme responsable de mí mismo, no. Yo estaba determinado divinamente, no. Y aquí, desde Erasmo de Rotterdam en adelante, se basa con que el libre albedrío es el elemento principal. La responsabilidad, por tanto, yo soy responsable de mis actos. Y si soy rico, si trabajo y genero riqueza, es porque Dios me quiere y premia mi esfuerzo. Por eso Estados Unidos, por ejemplo, el país de libertad y riqueza por excelencia, son la religión principal es el protestantismo. Después viene el capitalismo, que es considerado clásico. ¿A qué me refiero con clásico? Cuando aparecen las primeras industrias, no se imaginen así un capitalismo de grandes empresas como en la actualidad, sino que eran yo, familia, 5 amigos, armábamos una empresa y esa empresa podía quebrar o no. Era un capitalismo salvaje, por tanto el nivel de trabajadores, cómo tenía mis trabajadores, era terrible, era asquerosamente malo. No hay forma de describirlo, o sea, niños de 8 años trabajando en una mina 16 horas. Esa era la vida de una persona en esa época. Por algo nace Marx plantea la idea de los obreros unidos y la revolución comunista, no es por nada. El nivel de trabajo y el nivel de alienación, que lo voy a explicar en la otra, es extraordinariamente alto. Y aquí lo hace Hegel, que es el maestro de Marx, desde una visión idealista, y Marx, cuando habla con Marx, del capitalismo histórico. Después vamos a ver el capitalismo fordista, que esto ya no lo habla Oppenheim, y que ahí vamos a hablar de la enajenación de Freud, también lo voy a explicar después de esta lámina, y finalmente el neoliberalismo o el capitalismo postfordista, que sería el que estamos viviendo en la actualidad y que lo veremos ya más en el tema de las corrientes postmodernistas. Este es Martin Oppenheim, me parece lo mínimo que ustedes lo conozcan, está vivo, escribe, estuvo en Puerto Idea, ha estado, qué sé yo, la han entrevistado en CNN, es una persona relativamente conocida. ¿Cuál es la tesis central del texto? Ojo, como no sé si lo van a leer o no, decidí hacer un pequeño resumen del texto. Él dice, existe la idea de trabajo. Existe esa palabra. Y que se mueve en dos rieles. Por un lado, es un camino para alcanzar el desarrollo humano, o un camino para la autorrealización, ser mejor persona, lograr mis grandes metas en la vida. Y en esa concepción, el trabajo es un
por así decirlo, es como un medio para alcanzar un fin. O sea, yo trabajo porque quiero llegar y autorrealizarme, ser una gran persona, ayudar a los demás, cuidar a los niños como a mí no me cuidaron, generar riqueza para el país, ayudar al desarrollo de mi comunidad, generar, qué sé yo, cultivos sustentables que no maltraten la tierra, pero que sí generen, no generen hambre. Es un mal necesario, pero que es un, y que también puede ser un mal necesario, pero que me lleva al trabajo. Eso es por una parte. Por otro, el trabajo de enajenación o medio de control social. Yo tengo trabajando a la gente para que no pueda pensar y no proteste, que también es otra visión, es la otra cara de la moneda. Y por tanto el trabajo deja de tener sentido, el trabajo simplemente es una parte más de las condiciones históricas de cada sociedad. O sea, la sociedad como estamos ahora tenemos Uber, que es una precarización extraordinariamente grande del mundo del trabajo. Son trabajadores que no tienen ningún beneficio de los trabajadores, pero les llamamos colaboradores, más bonito. De hecho, ahora muchas empresas hablan de sus colaboradores y no de sus trabajadores. Una retórica muy peligrosa a la que vamos a hincarle el diente en la idea de posmodernismo. Entonces, tenemos esas dos caras de la moneda. Por un lado, el trabajo es maravilloso, el camino a lo mejor un mal necesario, pero el camino para el que voy a lograr mis mayores metas, y por otro lado, no, me tienen controlado socialmente, me enajenan, me tienen hecho pebre, y que el trabajo es simplemente un medio de construcción, de control social, como sería la Fuerza Armada, la policía, o, bueno, la deuda también se considera en los capitalismos. Y Oppenheim dice que esas dos ideas son irreconciliables. Entonces, lo que él plantea, después de hacer todo el análisis del trabajo, es que todavía no se han hecho preguntas, no se ha definido qué es trabajo. Llevamos desde los griegos, bueno, los chinos probablemente lo hicieron antes, pero desde los griegos hasta la actualidad hablando del trabajo, sus efectos y sus concepciones, pero todavía no sabemos qué es trabajo. No hemos logrado ni definir qué es trabajo, no abordamos la diversidad de concepciones, no abordamos todos sus increíbles, por así decirlo, ramificaciones que nos afectan hasta el día de hoy, y que mientras no definamos trabajo no vamos a poder salir de esta pelea de dos visiones binarias. No somos capaces de ver la riqueza de posibles visiones alternativas, porque no hemos definido trabajo, hablamos del trabajo, vivimos del trabajo, hacemos trabajo, pero no hemos dicho que es trabajo. Esa es básicamente la tesis del texto. O sea, que hablamos del trabajo desde dos visiones, una totalmente negativa, otra totalmente positiva, pero no lo hemos definido. Y hasta que no nos hagamos las preguntas correctas para poder definirlo, no vamos a poder mejorar. Y él da alguna idea de posibles preguntas correctas, pero no las aborda hasta ahí llega el libro. Voy a hacer una aclaración porque vamos a ver el concepto de alienación y enajenación. ¿Por qué es importante? Porque soy psicólogo. Y en general, antes de que naciera la psicología, ya habían dos conceptos que se usaban desde 1848. Marx habla de la enajenación, Hegel lo habla 10 o 20 años antes, o sea, debe ser como en el 1820, y se está hablando de la salud mental de los trabajadores, de algo que te afecta, te aliena o te enajena. Ojo, voy a ser bien concreto en el uso de esto. Aunque muchas veces se utilizan como sinónimo, en general, en la actualidad, estoy hablando 1990 en adelante, la enajenación se utiliza más como un término psiquiátrico legal. O sea, en las leyes se habla de enajenación tanto para quitar bienes como para decir una persona está enajenada y no puede, aunque sea mayor de edad, no tiene las condiciones mentales suficientes o condiciones, sí, en general son mentales. Cognitiva también puede ser, está muy viejito y el deterioro cognitivo no le permite entender cosas, por eso no estoy solo hablando de enfermedades, sino de vejez, y por tanto otro ya perdió sus capacidades y otro se tiene que hacer cargo. En cambio, la alienación es un concepto mucho más relacionado con el mundo del trabajo. En general desde tradiciones marxistas. De hecho, en la actualidad, si alguien a la alienación en general va a ser alguien que venga desde visiones de izquierda. Por su parte, las visiones más humanistas, que aparecen como en el 1950, en la Escuela de Frankfurt, Fromm, el miedo a la libertad, no intentan salir del análisis hegeliano clásico y hablan de que la enajenación como un elemento que no permite el desarrollo humano.
desde la responsabilidad. Ahí lo vamos a intentar trabajar de la mejor manera posible en la siguiente lámina. Hegel, maestro de Marx, él es idealista, Marx es materialista histórico, él habla de condiciones materiales. Hegel no, es platónico. Y Hegel, primero hay que entender que alien significa, no imagínense el marcianito verde, no, no. Cuando hablamos de alien, de alienación, es un otro. Entonces, cuando hablamos de alienación es que yo me vuelvo en un otro. Hegel, ahora nosotros lo llamaríamos socioconstruccionista. Es Piaget de la mente. Él dice, yo llego al mundo, conozco algo, al conocer algo, hago algo, y al hacer algo me transformo en otra persona. O sea, llego, conozco el barro, me pongo a hacer bolitas de barro, que es algo que yo no sabía hacer, que ahora estoy haciendo, y por tanto ya no soy el que era 5 minutos antes de conocer el barro. Bien mental, esto es muy piagetano, ¿no?, en la actualidad, pero Hegel lo habla desde la idea de trabajo. Entonces está el sujeto y el no yo, que es la naturaleza, la sociedad, las condiciones, y que esa determinación y que me determina mucho de las cosas que puedo hacer. Y en esa lucha entre el yo individualista con el que tiene que enfrentarse al medio, al contexto, siempre estoy cambiando, porque siempre estoy aprendiendo, me estoy relacionando nuevamente con otras cosas. Entonces, en ese cambio constante, yo paso a ser yo a ser un no yo. Ese no yo se transforma, pasa a ser el yo, pero conozco otras cosas, y el no yo es un proceso, recuerden, hegeliano, dialéctico. Por tanto, constantemente me actualizo y me voy desarrollando. Y me transformo en un otro, me alieno. El trabajo me aliena. ¿Por qué me aliena? Porque estoy aprendiendo cosas, pero al final el trabajo me obliga en esa época. ¿Qué sé yo? Yo tengo que hacer clavitos. Y no es como en la actualidad que lo hace una máquina, no, eso se hacía a mano. Yo tengo que hacer clavo. Entonces, a pesar de que me actualizo, soy un otro yo todo momento, porque aprendo cosas, el trabajo me piden hacer una pura cosa, que es hacer clavito, o ser tornillo, o ser engranaje, o sacar carbón. O sea, imagínense una persona que tendría la posibilidad, la capacidad de escribir la Ilíada, métele con una picota sacando pedazos de carbón. No. La alienación es, en definitiva, el ser no yo, porque no me permite actualizarme. Ese cambio constante dialéctico, el trabajo no me lo permite. Ahora, Hegel tenía una visión idealista, que él decía, por tanto, él considera que el trabajo es un mal necesario, pero él planteaba que en algún momento vamos a avanzar tanto tecnológicamente que todos estos trabajos manuales los van a hacer otros, y ese no yo, esa transformación hegeliana constante de actualizarme, la voy a poder hacer. Y cada vez voy a poder cambiar y hacer cosas más superiores, y no tener que hacer trabajo manual porque las máquinas lo van a hacer por nosotros, en una visión posterior. Eso es lo que plantea Hegel. Ahora Marx es mucho más complejo, siendo que Hegel ya no es exactamente el autor más fácil de la historia, es bien complejo, ha influido en muchísimos autores posteriores, y Marx ya dice que, por ejemplo, hay una alienación subjetiva y objetiva. Ojo, no existía la idea de psicología, no existe la idea de psiquis. Empezamos a hablar de la psicología siendo que no existía ni siquiera la palabra, por eso es muy importante acá. Cuando hablamos de lo subjetivo, se da, a ver, vamos a intentar explicar. Existe un capitalista que pone un capital, y ese capital tiene que ser recompensado. Esa es como la visión idealista del capitalista. Yo pongo 100 pesos, levanto una empresa, esa empresa produce y empiezo a ganar dinero, y esos 100 pesos se transforman en 200, 300, lo reinvierten en más empresas, y así que genero riqueza. Esa es la visión de un adorno, esa es como la visión hermosa, amorosa del capitalismo. Lo que dice Marx, o lo que analiza él, es a ver. El capitalista lo único que hizo fue poner 100 pesos y levantar una empresa. Pero los que construyeron la empresa eran trabajadores. Los que trabajan en la empresa son trabajadores. Los que producen riqueza a esa empresa, que después se la lleva el capitalista, es trabajador. A ver, ¿y cómo producen riqueza? Es simple.
La única forma de que el capitalista gane dinero es que el trabajador, por ejemplo, yo, Guillermo, produzco 100 pesos haciendo clavitos. Hago clavos. Todos los días hago clavos, entonces produzco 100 pesos de clavos. Todos los días. Si el capitalista me paga 100 pesos a mí, no gana nada. No gana ni un peso. Por tanto, la única forma de que él gane es que no me pague 100 pesos, sino que me pague menos de lo que yo produzco para él quedarse con la diferencia y acumular capital para poder seguir invirtiendo. Entonces, lo que plantea Marx es que históricamente el trabajador fue dueño de su trabajo. Yo hacía una jarrita de barro y la vendía. En el comercio siempre existió mercado, él nunca dijo que no existía el mercado, que son como visiones bien caricaturescas del marxismo. Iba al mercado y a lo mejor lo cambiaba por leche, por queso, por dinero. Siempre existió el dinero, no, o sea, no siempre, pero desde la Grecia o la China moderna, antigua, existe el dinero. Por tanto, yo produzco cosas y yo era dueño de mi trabajo. Y yo podía acumular trabajo, hacer como 20 jarras y la vender. Esa era la acumulación del trabajo, pero aparece el capitalista que acumula el trabajo de otros. Para poder acumular el trabajo de otros, que es lo que genera ganancia, tiene que quitarme el trabajo. Tiene que quitarme parte de mi trabajo. O sea, yo produzco 100 clavitos al día, 100 pesos en clavos, pero él va a vender, qué sé yo, se lo va a vender a 100, por tanto a mí no me puede pagar 100, me tiene que pagar menos. Se adueña de mi trabajo, me quita mi trabajo. Y para Marx lo que define un ser humano es la parte productiva, el ser un productor, el producir cosas. Y por tanto, si me quitan parte de esa producción, me están alienando, me están quitando el trabajo de forma subjetiva. Después hay otra forma de quitarte el trabajo de forma objetiva. Bueno, y solo para terminar, se me había olvidado esa parte. Y el ser humano se transforma, y para Marx, el trabajador y el capitalista son alienados, no solo desde forma subjetiva, no solo el trabajador es porque le quitan su trabajo, le quitan desde su fase productiva, le quitan cosas que le debieran ser, pasa a ser otro. Y el capitalista también es un alienado, es un otro, porque no es el trabajador, los seres humanos somos trabajadores y tenemos que trabajar porque así nos desarrollamos. Si no trabajamos pasamos a ser algo raro, un no humano, un alien. El monito verde es un capitalista que se queda con el trabajo de otro. Y es un alien porque no trabaja. Su trabajo es no trabajar para acumular capital. Entonces, esa es la idea subjetiva de alienación. La más objetiva, la clásica, es el trabajo en modo capitalista implica que, por ejemplo, voy a construir un auto, yo construyo así una tuerquita del auto. Y estoy todo el día trabajando con esa tuerquita de auto. Es atomizado, abstracto, despersonalizado, y no veo el auto. Históricamente el hombre, cuando trabajaba antes del capitalismo, veía el resultado de su trabajo. Veía la jarrita de alfarería, veía la casa hecha si era albañil, veía los tomates, los limones, los podía tocar, oler. Yo una tuerca, no me sirve nada esa tuerca, si no está dentro del auto no sirve de nada. Por tanto, mi trabajo pierde sentido, deja de tener sentido, y además, con el sueldo miserable que pagaban en esa época, no era capaz de comprarme un auto. Bueno, no sé si ha cambiado mucho en la actualidad la cantidad de sueldo, pero ya. Pero, por una parte. Otro elemento objetivo es que si me tienen como un animal trabajando 8 años, 16 horas en una mina, 7 días a la semana, dejo de ser un humano. Para amar. Me deshumaniza, me quita mi humanidad, me quita mi dignidad esa cantidad de trabajo. Dejo de ser una persona y me convierto casi en un cuasi animal. Por tanto, objetivamente era, por un lado, mi trabajo pierde sentido porque no tiene un objetivo, sino que se transforma en hacer una cosa que no tiene ningún sentido, sino es con otras que yo no voy a ser capaz de ver jamás. Y en esas condiciones también me deshumanizo. Esas son las dos formas de alienación de Marx. Esto lo vamos a trabajar más en lo que tiene que ver con psicoanálisis, porque Fromm es, más allá de ser parte de la escuela de Frankfurt, que intentó dar una visión actualizada del marxismo, pero alejada de la idea de la Unión Soviética, y
con mucho humanismo de por medio, o sea, sin la idea de totalitarismo, como una visión más democrática, marxismo democrático, por así decirlo, y tenían un choque y fueron creando varios. Fromm es parte de esa escuela, y él habla de la alienación entendida como el miedo a la libertad. Los hombres no hacemos alien, eso lo voy a explicar mucho mejor después, pero no hacemos alien, o sea, nos enajenamos, nos quitan, perdón, aquí no es alien, aquí nos enajenamos, nos quitamos a nosotros mismos el ser responsable de nuestra propia vida. Los seres humanos tenemos miedo a nuestra libertad porque nuestra libertad implica responsabilizarnos, y como no nos queremos responsabilizar y responsabilizar a los otros, nos vamos enajenando de nuestra propia humanidad. Y al final en el mundo del trabajo implica que otro sea responsable y escondernos como en los engranajes del sistema, y por eso se explica, por ejemplo, el que personas que supuestamente eran buenas, religiosas, que ayudaban a sus vecinos, no tuvieran problema en trabajar en un campo de exterminio. No, es que yo no maté a nadie, porque yo lo único que hacía era estar en la puerta vigilando con un fusil. No, yo no maté a nadie porque yo llevaba la comida ya, yo, era mi trabajo. O yo no maté a nadie, yo mantenía las calderas que no explotaran, pero yo no metía a nadie adentro. Entonces al final nadie se responsabiliza, por tanto nadie fue responsable del holocausto. Cuando en verdad todos ellos fueron parte, pero preferían delegar su responsabilidad, no ser responsables. Ahí lo vamos a trabajar mucho mejor cuando veamos psicoanálisis. Y vamos a lo que define probablemente a la psicología cognitiva actual, la psicología social clásica, que es el primer texto que les di, que son los experimentos de Hartung. Para los que no leyeron el texto, básicamente era un experimento, un tipo fueron y dijeron que a mayor luz, mejor iban a trabajar las trabajadoras. Entonces hicieron un experimento clásico donde le ponían mucha luz a las trabajadoras y produjeron más tickets. Pero como buen experimento tenían dos modelos distintos, uno donde le bajaban la cantidad de luz o uno donde se la mantenían como siempre. Y cáspita, también la gente que tuvo menos luz también produjo más, y la que se mantuvo igual también produjo más. En vez de, y aquí aparece el Tom Mayo, que es la psicología un grande, y que dijo, a ver, pareciera que la cantidad de luz no es la variable importante para que la gente produzca o no produzca. Y hizo una cosa que en esa época, que para nosotros nos parece hoy en la actualidad, pero que para esa época rompía con todo el sistema administrativo que tenía la empresa. La empresas capitalistas de esas que Marx odiaba y que solo sabían perfeccionar en administración. Casi tenían calculado, la psicología había ayudado a eso, ojo, a calcular cuánto se demora una persona en promedio en pegar un martillazo. Entonces yo calculaba, una persona debe pegar, qué sé yo, 5 martillazos por minuto, por poner un ejemplo. Un buen trabajador pegaba 5 martillazos. ¿Cómo hacemos que pegue 6? Rosca más. Pero esa era la única preocupación de los psicólogos en esa época. Pegar más martillazos, y administración así como con planilla Excel. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto están produciendo mis trabajadores por segundo? Y a partir de eso calcular las ganancias, los costos, las posibles ganancias, los puntos de venta. Administración científica se le llamaba en esa época. Y aparece el Tom Mayo y revienta el sistema y preguntémosle a los trabajadores. Si se dan cuenta, se calculaba cuántos martillazos le podía pegar a una persona a un clavo por minuto, pero no se calculaba, no se les preguntaba. Y se les preguntó a estas trabajadoras, ¿por qué creen ustedes que produjeron más? Porque alguien se preocupó por nosotros. Y ahí nace la idea de recursos humanos, que va a cambiar toda la teoría de la administración, porque pareciera, y es lo que se descubrió, es que si los trabajadores sienten que la empresa se preocupan de ellos, producen más. Más allá de cualquier cálculo científico que se hace una persona, y esto se ha mantenido hasta el día de hoy, si una persona siente que se preocupan de ellos, hace mejor las cosas. Voy a poner estudios actuales. Yo el autor, es que es un autor hindú, y pido perdón si hay alguien hindú en la clase, pero para mí son muy difíciles porque son muy largos, tienen muchas vocales, muchas consonantes, y me cuesta muchísimo recordar los nombres hindúes. Así que pido perdón si hay alguien de ascendencia hindú en la clase. Bueno, aquí hay un estudio hindú que plantea que la gente
después de cierto nivel de sueldo, o sea, imagínense un sueldo que ustedes pueden vivir tranquilos, comprarse una casa, un auto, ir de vacaciones donde quieran ir de vacaciones y aún así les quede plata, tengan sus necesidades, metan a su hijo al colegio que ustedes quieran y todas esas cosas, y aún así les queda plata, ya la gente no quiere más dinero, quiere trabajos que le hagan sentido. Entonces, en ciertos trabajos, por ejemplo, qué sé yo, gerente general de una empresa, si yo pongo un sueldazo, me van a llegar muy malos trabajadores porque van a ser trabajadores interesados solo en el dinero. Y lo que hace Google o lo que hacen como las empresas más actuales, que es generar un ambiente de trabajo agradable, no vengáis con trajes, si querías andar en bicicleta, te ponemos piscina, tenéis una sala de yoga, podéis jugar videojuegos sin necesidad de o te damos, bueno, en Estados Unidos son muy raros, ¿no? La idea de vacaciones o de permisos maternales no existe mucho, a diferencia de acá en Latinoamérica, o por lo menos en Chile. Entonces, te dan condiciones muy agradables de trabajar porque te sientas bien o te sientas como ser de Google es ser cool, no andar con traje como bailón como el resto de la gente. Entonces, esa idea se están dando mucho en Estados Unidos. Y viene desde esta idea de el trabajo, si la empresa se preocupa, los trabajadores sienten bienestar y producen más, que al final es lo que le interesa al sistema capitalista clásico. La última lámina para terminar, recién entramos en la psicología social clásica con los experimentos Hurton. Y como digo, aquí se descubre solo porque Elton Mayo hizo una cosa que era romper con el resto y era preguntarle a la gente, porque preguntarle a la gente es poco científico. Entonces, cortó bien poco que fuera poco científico, se dio cuenta que si seguía haciendo experimentos con la luz no iba a entender qué pasaba. Le preguntó a la gente, se descubrió que la subjetividad, lo que a nosotros nos pasa adentro, afecta a la producción. Hasta antes de él, eso no era una preocupación, lo que es terrible. O sea, si yo estaba deprimido, cansado, qué sé yo, acá de terminar con mi pareja, o al revés, recién casado, o muy feliz porque ganó mi equipo de fútbol en el mundial, no sé, no, nada, no era una preocupación. Después de eso empezó a ser preocupación. Y ojo que aquí es muy interesante. Para muchos sociólogos más actuales, una de las razones por la que el capitalismo superó al bloque soviético no tiene que ver tanto con un tema de generar riqueza o quién tenía mejores armas, sino que tú generó un relato, un mejor discurso. Y ese discurso se generó a partir de la subjetividad de las personas. El sistema soviético, piénsalo, en 1930, o sea, 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, prometía un mundo de igualdad, un mundo donde no iban a haber clases sociales, donde todos íbamos a poder ser felices, eran tremenda promesa, súper interesante. ¿Y qué te prometía el capitalismo? Tenerte en una fábrica día y noche durante 7 días de la semana, trabajando 16 horas. Chuta, no era tan feo ser marxista y que mataran millones de personas en el bloque soviético. Pucha, mira lo que me están prometiendo. Y que el capitalismo, cuando se hizo consciente de que era importante el relato, la subjetividad, la idea de sueño americano, que pues, a nosotros nos da risa, pero para mucha gente en Centroamérica o de Venezuela no es de risa, es una verdadera posibilidad el hacerme rico si trabajo mucho. Nace en esta época. Es un invento entre Ford y el welfare, el estado de bienestar norteamericano. Porque el capitalismo adquiere conciencia que tiene que generar no solo productos, sino productos que generen un relato. La idea del rock, de ser hippie y que, qué sé yo, prefiero comprarme un blue jean roto que podría ser un producto defectuoso pero, o un blue jean gastado y pagar más por ese blue jean gastado, tiene que ver con la subjetividad, no con la objetividad que diría, cómprate un blue jean grueso, que sirva para todos los trabajos, que no esté roto. Pero la adolescencia, por así decirlo, o los adultos jóvenes, o una generación prefería un blue jean gastado, medio roto, y pagar mucho más que por un blue jean en buen estado, simplemente porque le daba una idea de identidad, una idea de que pertenezco a algo, y ahí empieza la idea de subjetividad pegar fuerte. Y el capitalismo, por así decirlo, sobrevive o genera una ventaja comparativa con el socialismo soviético cuando genera un modelo económico
que se le dio nombre y apellido porque el primero que lo planteó así a viva voz era Ford. Henry Ford, el de los autos Ford, hacía autos y decía, y él tenía la idea de si los autos solo eran efecto de lujo, no iban a tener un éxito, tenía que lograr llegar a la clase media. Pero para eso tenía que producir más, y la única forma de ganar mucho dinero produciendo autos y produciendo muchos autos es que haya más gente que sea capaz de comprar. Y si solo lo compran los ricos, en algún momento se acaban los ricos, por tanto tengo que apuntar a la clase media. Pero si bajo a la clase media, ellos me pueden pagar menos. Entonces, si me pueden pagar menos, chuta, ¿qué hago? Produzco mucho auto y gano por volumen. Entonces, sistematizo y genero toda la primera fábrica moderna, esa fábrica donde cada pieza la va generando y todo se ensambla y genera un auto rápidamente y en 15 minutos sale un auto cuando eso era un proceso que duraba meses quizás, o semanas. Y esa idea de Ford, y claro, él le paga muy bien a sus trabajadores porque eran trabajadores altamente especializados que eran capaces de hacer un trabajo que no cualquier trabajador hacía, y si le pagaba un alto sueldo a esos trabajadores podían consumir más, y si consumían más, se compraban sus autos y él podía seguir siendo más rico. Es la idea del sueño americano y es la idea de la sociedad norteamericana. A diferencia de Alemania, a diferencia de China, a diferencia de Chile, el mayor parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de consumo interno. ¿Qué quiero decir? Que se produce porque la gente estadounidense gasta plata en comprar cosas. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hacen incluso los alemanes? ¿Qué hacen los chinos? Producir cosas y vendérselas al resto del mundo. Los estadounidenses no, se las compraban ellos mismos. Porque su idea era, si yo a un trabajador le pago, ellos hablan de sueldos anuales, $20.000 anuales. En esa época era una millonada. Era, qué sé yo, 1.500.000, 2 millones de pesos para un trabajador de una fábrica, era pero una millonada. Entonces el trabajador se podía comprar casas, se podía comprar lavadoras, se podía comprar autos, porque ganaba. Y aparte tenía como un sistema muy estratificado, ¿no? O sea, yo partía como ayudante, pasaba a ser trabajador, pasaba a ser super maestro, trabajador, después supervisor y podía llegar a subjefe de planta. Si seguía los suficientes años y hacía bien mi pega. Y eso implicaba un sueldo seguro, muy grande, para los estándares de la época, y que hizo brillar a Estados Unidos de los 60, 70 y 80. Bueno, hasta el 80, pero el Estados Unidos de los 60 y 70, cuando en los 50 la Unión Soviética incluso superó a Estados Unidos en ciertos momentos de la Guerra Fría, después de los 60 y los 70 ya le sacó una diferencia sideral, porque los más antimarxistas eran los obreros estadounidenses, porque ya no vivían en condiciones deplorables, ya no ganaban una miseria de plata, sino que tenían días de descanso, trabajaban jornadas reducidas para la época. O sea, si todo el resto trabajaba 16 horas, ellos trabajaban 10 o 12, o sea, 4 horas menos, y tenían el domingo libre, o sea, extraordinario. Y aparte me pagaban mucho más que al resto, porque claro, la idea es Ford y de Estados Unidos como sociedad en ese momento, si yo le pago mucho a mis trabajadores no van a querer ser marxistas, porque van a ver que los otros pobres lo están pasando mal, y porque aparte van a poder comprar cosas que nadie más puede comprar. Y en ese momento, la capacidad adquisitiva de Estados Unidos era gigantesca, o sea, podían comprar lavadoras, refrigeradores, autos. De hecho, Donald Trump gana su elección prometiendo volver a esos tiempos, porque en la actualidad Estados Unidos no está así, entre otras cosas, porque casi toda la industria europea está en los suelos, porque se reventaron pegándose bombarderos. China no era ni la sombra de lo que es en la actualidad, Japón lo mismo, no había otros países muy industrializados que estuviesen de pie, las únicas fábricas importantes estaban en Estados Unidos, por tanto Estados Unidos producía no solo para ellos, sino para todo el mundo. Y por tanto se inventó, y esto es publicidad, psicología social clásica, la idea del sueño americano. Subjetividad. Si yo vivo en Estados Unidos, llego a Estados Unidos, puedo con trabajo duro, arduo, pero justo, conseguir cosas. Recuerden, yo siempre lo planteo, los Simpsons es una familia de clase media pobre en Estados Unidos. Y tiene casa de 2 pisos, 2 autos, 2 perros, 3 hijos. Ese es el sueño americano, esa es la venta del sueño americano y eso
parte de Delton Mayo cuando se dio cuenta que el bienestar y la subjetividad de los trabajadores es lo importante. Las expectativas que tenemos, recuerden, por ejemplo, el efecto Pigmalión y todas esas cosas que fuimos viendo, se refleja en la fábrica clásica estadounidense en el sistema fordista. Hasta aquí la clase del día de hoy. Lamento lo larga, pero tenía que introducir demasiados temas, porque no sé cuáles son sus decisiones en algún aspecto. No les envío la cuarta evaluación porque no me han dicho fecha de entrega, entonces sin saber eso, no sé qué tan extensa o tan corta o tan extensa debe ser esa evaluación. Eso. Saludos, cuídense y nos estaremos viendo el día lunes.